Ahora sí, hola. Hola, hola. ¿Se escucha bien o se escucha eco? ¿Se escucha demasiado eco? Ok, muchachos, vamos a empezar ahorita. Vamos a invitar a Isabel Cortés, la congresista. Estoy teniendo problemas. A ver, vamos a buscar una solución porque... eh, Hola Isabel Cortés, buenos días. Buenas tardes, perdón. Un gusto. No sé por qué me aparece sin conexión su usuario. A ver, vamos a... Es inusual. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, vamos a actualizarlo. Ok, ¿se escucha? Ya vamos a invitar a Isabel. A ver, a ver, a ver, a ver, un momento.
Hola Isabel, ¿me escuchas? Sí, sí, sí le escucho y perfecto. Un gusto saludarla Isabel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Se escucha bien todo? Sí, sí, sí se escucha bien. Hay eco, sí, ¿no? Isabel, ¿qué tal el cierre de campaña? ¿Cómo lo han vivido ustedes con el partido? Con su partido. Bueno, lo hicimos en Breña, ¿no? Un distrito tranquilo. Sí, hubo bastante. Uy, hay eco. Yo escucho bastante eco. Sí, yo también, yo escucho, no sé, Sí, yo a también, ver, yo escucho, no sé si, a ver, ya parece que es, Ahora sí no. ahora me sí, parece que es, bueno, ¿así? Ah, ya. A ver. Ahora sí no escucho eco. Ahora no escucho eco. ya, ahora sí se escucha bien. Ya, ahora sí se escucha bien. Ahora sí. Bien, lo hicimos en distrito de Breña, hubo regular vecinos que se acercaron y de otros distritos también, las invitaciones que fueron enviadas, sí, ya, hubo presencia de todos los vecinos y vecinas que se les había invitado de diferentes distritos, ¿no? Fue muy bonito, lo hicimos con el grupo de Agua Bella, ¿no? Agua Bella. Eh, sí, fue bonito, ¿ah? Hubo bastante aceptación de las personas, de los ciudadanos, y estuvimos la mayoría de los candidatos ahí. Entonces, muy bonito, muy tranquilo, todo así alegre, ¿no? Contentos, con toda esa esperanza de, de que este 12 de abril pues apoyen con su voto. Isabel, te cuento que yo te sigo desde hace bastante tiempo, aproximadamente desde el año 2021, cuando cuando tuviste bastante presencia en los temas, si no me equivoco, sindicales, ¿no? Que pertenecías al sindicato de trabajadores de limpieza. De Y, limpieza. El Citobur. ay, Citobur, exactamente, sí, sí. ¿Tú en este ¿Qué? ambiente, qué propuestas estás lanzando para el legislativo ahora, actualmente? Porque vemos que hay bastantes personas, bueno, bastantes candidatos, ¿no? Al Congreso y al Senado que lanzan propuestas más que todo de seguridad a nivel económico, pero nadie habla sobre los trabajadores, ¿no? Sobre el tema sindical. Y es más, muchos candidatos lo único que han hecho es pelearse entre ellos, sacarse los trapitos entre ellos y no han presentado propuestas. Por ejemplo, en los días de debates que ha habido en los presidenciales, los debates, no han, no han dado ninguna propuesta así que sea creíble, que sea de confianza, de esperanza para el pueblo. No han dicho cómo van a combatir la inseguridad ciudadana, no han dicho cómo van a combatir la extorsión, el sicariato. Entonces, ahí de muchos, incluso de los que están en las primeras, ¿no? Que se dice que están en la primera encuesta, en la segunda, en la tercera, no sé cómo están en ese número de los primeros números de encuesta, pero si no han presentado ni siquiera una propuesta bien clara y creíble. Pero de mi parte, yo tengo, por ejemplo, 6 propuestas donde la mayoría de ellos es en beneficio, en protección, en defensa de la clase trabajadora, ¿no?
Y esto porque durante décadas muchos sindicatos, muchos sectores de trabajadores han sido vulnerados, han sido discriminados por diversos tipos de contratos que nos han traído gobiernos anteriores. El gobierno de Alan García nos trajo ese perverso contrato de locador de servicio, contratos CAS, y así sucesivamente ha permanecido durante décadas, ¿no? Mira, desde cuántos años. Y cada gobierno que ingresaba nunca le importó poner en orden eso, trabajar en ello, en erradicar la discriminación, por ejemplo, entre trabajadores que realizan, por ejemplo, la misma labor. Las legislaturas anteriores también casi nunca o pocas veces hablaban del tema laboral. Leyes en favor de los trabajadores, había poquísimo. Yo me acuerdo cuando era dirigente del sindicato Citobur, nosotros íbamos al Congreso, pues con otras compañeras dirigentes íbamos a buscarle a los congresistas a que nos orienten o a que cómo podemos hacer, por ejemplo, cuando un empleador despide a una trabajadora por salir embarazada, ¿no? Por ejemplo, eso, íbamos a que nos expliquen qué podemos hacer en esos casos, pero no nos atendían los congresistas, nos mandaba con sus asesores y casi nunca nos recibían ellos mismos, casi nunca se comprometían a hacer, por decir, no, ya mira, ustedes tienen este problema, vamos a hacer un proyecto de ley, vamos a luchar hasta hacer la realidad y para que ustedes trabajadoras, no solamente de la municipalidad, sino de otros sectores también sean protegidas, ¿no? Pero nada de eso recibíamos, ¿no? Y es por esa razón es de que también nosotras ya hartas, cansadas de todos esos atropellos donde decidimos hacer política. Bueno, en esa línea, compañero, es pues los proyectos de ley que la mayoría son en beneficio de la clase trabajadora. Tengo en Congreso, yo le invito a visitar la página web del Congreso, www.congreso.gov.p, y pone proyectos de ley de la congresista Cortés. Hay 120 proyectos de ley, de las cuales 23 ya son ley, ¿no? Y la mayoría son a beneficio en protección, reivindicación de los derechos de los trabajadores. Entonces, y ahora como candidata al Senado Nacional, tengo, por ejemplo, una de mis propuestas es el bono por desempleo, como lo hacen en otros países, ¿no? Cuando está desempleado hasta que consigue un trabajo, le brinda un bono el Estado. También está una de mis propuestas, mi primera chamba, ¿no? Mi primera chamba decente, donde vamos a exigir de que los empleadores no realicen contratos lesivos, contratos que le perjudican al trabajador. Tienen que ser contratados directamente con el régimen que les corresponde. Por ejemplo, a los obreros municipales, ¿qué les corresponde en su contratación? Les corresponde tener el contrato con el decreto legislativo 728. Pero hay la municipalidad, hay un desorden total, hay contrato del 728, 276, contrato CAS, contrato locador de servicio, contrato proveedor de servicio, y así. Realizan la misma labor, ingresan al mismo horario, es un desorden total, compañero. Por esa razón es de que tenemos esta propuesta, ¿no? Para erradicar sobre todo la discriminación, el desorden que nos han dejado anteriores legislaturas, por ejemplo. Efectivamente, Isabel. No sé si sigo. Efectivamente, sí. Isabel, yo... Sí. Sí, entonces, siempre ha sido mis proyectos en beneficio de la protección de la clase trabajadora, porque yo vengo de ahí, yo he salido de ahí y yo sé en carne propia cómo se sufre cuando eres discriminado,
Por ejemplo, llega diciembre, 728, 276 tienen su aguinaldo, tienen su gratificación y el CAS no tiene, ¿no? Entonces es bastante doloroso, bastante triste, a pesar que realizas el mismo trabajo, a pesar que ingresas el mismo horario de ingreso, salida del mismo horario, incluso el mismo supervisor, los mismos jefes, pero es horrible, es Claro, horrible. Isabel, he visto muchos candidatos Claro, durante Isabel, he toda esta visto etapa que he muchos conversado con candidatos varios durante candidatos toda al esta etapa que he Congreso conversado con que quieren varios eliminar candidatos al el Congreso contrato CAS, ¿no? que quieren Y eliminar la el verdad, contrato con lo que CAS, tú ¿no? me dices Y la sobre el verdad, Congreso, hay bastante, escucho mucho eco, discúlpame. Ahora sí, ya lo regré. Eh, sí, Isabel, yo veo que hay bastante, digamos, se ha cerrado un poco más a la población en el Congreso en estos últimos dos periodos legislativos. Yo lo veo así porque antes, digamos, siquiera se podía tener alguna participación ciudadana, ¿no? Con el Congreso, pero lo veo bien limitado ahora, lo veo bien cerrado. Es como si es que se hubieran enraizado solamente en sus temas. Yo hablo en general, ¿no? En todos los partidos, porque conozco muchos congresistas también de distintos partidos, no solamente de uno. Y no he visto en estos últimos dos periodos legislativos que haya habido una presencia más de los ciudadanos, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto sobre eso? Ya recién activé mi micro. Eh, a ver, casi, o sea, ¿a qué te refieres cuando te refieres a que no hay más personas que participan para postular a congresista Me refiero más o que es que todo... no les dejan Claro, claro. ingresar, por ejemplo, me refiero más que todo. Me refiero más que todo al tema en que antes se veía más participación, digamos, de sindicatos y cosas así, ¿no? No lo he visto muy activo ahora en estos últimos dos periodos de legislativo. eh, en periodos anteriores, de legislaturas anteriores, era más difícil. Bueno, yo lo he vivido, ¿no? Ujú. Como dirigente sindical, como representante de mis compañeras y compañeros de trabajadores obreros municipales, nos era difícil ser atendido por un congresista. Incluso al ingresar bien difícil se nos era. A la comparación de ahora, por ejemplo, muchos sindicatos que me buscaban, yo les hago entrar, les hago visitar todo adentro el Congreso. Mira, acá es la sala Grau, esta es la sala Bolognesi, ¿no? Y así. ¿A qué comisión está tu proyecto? Me dice, está en la comisión de presupuesto. Ya vamos a la comisión que está a la comisión de presupuesto, la que está en la sala de Víctor Raúl. Entonces no, salimos, corremos, ¿no? Yo misma agarro su DNI, yo mismo pido a que les ingresen, les hagan ingresar, que no estén haciendo cola ni esperando a que les atienda la señorita de ventanilla. ¿Y a cuántos sindicatos? Ahora no solamente hice eso con mi sindicato donde yo pertenecía, sino con muchísimos sindicatos de diferentes partes del país. Me van a venir del Cusco, del Puno, de todas partes. Ya venían ya incluso con su borrador de proyecto de ley en la mano. Congresista, queremos esto, congresistas. Y en ese rato mismo lo revisamos ahí con mis asesores que tengo en despacho, y ese mismo momento lo presentábamos, ¿no? Y a la hora, un par de horas, ya tenía número ese proyecto de ley, ya con su número ya ellos se regresaban a provincia para informar a sus afiliados, a sus sindicatos, ¿no? Y así se ha trabajado todo el año. Sí, es muy importante el tema de el apoyo a los sindicatos y a la gente trabajadora, digamos, porque es un régimen
digamos, es es la productividad del país, ¿no? Y como vemos, para que el país se industrialice, tenemos que tener primero políticas de trabajo, ¿no? Que se viene proponiendo y la verdad estoy muy agradecido que tengas una presencia en el legislativo y que hayas tenido también esta presencia porque digamos, es una pequeña luz, digamos, entre todos estas butacas que están llenas y que, digamos, siempre ha tenido solamente una participación muy tenue, ¿no? En la política peruana. Y digamos ya es como que tenemos que volver a este tema, ¿no? Lo vemos en muchos países, por ejemplo en Reino Unido con el Partido Laborista, están en Estados Unidos también hay muchos diputados y senadores que se dedican a la labor sindical, ¿no? Entonces no era usual ver esta presencia y con tu participación, digamos, se rompe estos estereotipos, estas vallas, ¿no? Así es. Por ejemplo, sin ir muy lejos, sin ir a Europa, a Francia, sin ir ahí, acá en Chile, por ejemplo, el año pasado, el sindicato de trabajadores municipales aprobó conjuntamente con sus legisladores, senadores, aprobaron una ley donde los trabajadores, por ejemplo, que trabajaban 43 horas y que solamente trabajen 40 horas nomás a la semana. O sea, han reducido el horario, las horas de trabajo, ¿no? Y lo aprobaron en su congreso, lo aprobaron y ya y en estos momentos ellos disfrutan de ese beneficio, ¿no? Que ya no trabajan 45, 43 horas, sino ya trabajan solamente 48, 40 horas o en tal caso, en algunos casos 38 horas. Y bien, los empleadores no dicen, ay, mira, me está afectando. Las empresas no dicen, hoy mira, los empleadores municipales no dicen, uy, mira, ahora voy a tener que contratar más personal, no dicen, ¿no? Entonces, ellos alegremente, estratégicamente, ellos lo han aprobado y ahora su ley. Y lo mismo acá en Lima, presenté un proyecto de ley donde buscamos que el refrigerio sea dentro de la jornada laboral, o sea, que esté incorporado dentro de la jornada laboral. Uy, saltaron hasta el techo, dieron un grito al cielo, contrataron opinólogos, dice que son economistas con doctorados en economistas, y todo eso, y lo han hecho pasear por los grandes medios de comunicación diciendo que ese proyecto es una jalada de pelos, que ese proyecto, esa iniciativa legislativa es que va a espantar a los inversionistas, que ni una empresa va a querer venir a invertir en nuestro país. No sé qué empresa viene a invertir en nuestro país, no hay ninguna empresa que viene a invertir en nuestro país, más bien vienen a saquearnos. Y así, ¿no? Empezaron incluso algunos opinólogos empezaron a insultarme en los medios de comunicación que era ignorante, que como no tengo carrera, como no tengo carrera, no he ido a la universidad, dicen ellos, y que por eso yo no estoy presentando ese tipo de iniciativas. Entonces, fue terrible. Y a pesar de ello logramos que llegue a pleno, porque se aprobó en comisión de trabajo y logramos que llegue a pleno. Y en el pleno, pues, la congresista fujimorista, ¿cómo se llama? Patricia Juárez, presenta hace un pedido para que regrese para que vaya a la Comisión de Justicia. Y por voto de mayoría lo han mandado a Comisión de Justicia. Ahí está en la congeladora. Y eso es lo que sucede, ¿no? Mira, como ahí en Chile no han dicho, ay, mira, ya no van a querer venir las empresas, nadie va a querer venir a invertir.
No, pero y acá como es una gran diferencia de esa manera de pensar, ese modo de pensar, ¿no? Chabelita, Y tú crees que hay un me dio tipo, bastante pena, pero Chabelita, hay un ¿tú tipo de crees que blindaje en el legislativo? hay un tipo de blindaje en el legislativo? sí, hay entre ellos se blindan, se protegen. Por ejemplo, cuando presentaron el proyecto de ley donde buscaban exonerar impuestos a las agroexportadoras, ellos lo han presentado así como que fueran microempresas. Pero ¿cómo va a ser microempresas si son empresas, son empresas transnacionales, que no solamente tienen acá en Perú, sino tienen en diferentes partes del mundo sus empresas? Y no lo puedes llamar, sino que esa es una manera, una forma de distraer y hacer que la opinión pública diga, ah, sí, tenemos que proteger, tenemos que cuidar a nuestras microempresas. No, es que no son microempresas. Y así sucesivamente se aprobó así el caballazo, ¿no? Entonces, y eso es lo que sucede. Claro, evidentemente siempre, digamos, los que financian a ciertos partidos ya lo utilizan a las butacas del legislativo como un aparato ideológico y ya no como para favorecer, ¿no? La industria nacional, porque en realidad las políticas sindicales favorecen a la industria nacional, pero o sea, la gente tiene este pensamiento tan cerrado que, digamos, se ha ido formando en la sociedad peruana y tiene mucho que ver los medios de comunicación porque estos medios de comunicación transmiten, no migran estos pensamientos a la sociedad y vemos que tienen un control, digamos, de legitimidad, ¿no? Es como que ellos quieren hacer legítimo las leyes o las propuestas que solamente se benefician o benefician a un sector. Entonces, sí, lo que tú me dices es muy cierto y también lo he escuchado. No voy a decir los nombres porque no me gusta tener tanto o de repente sacar así nombres y luego tener problemas porque no, yo lo que hablo en mis otras entrevistas, yo siento que lo tengo que cerrar ahí, pero sí, muchos congresistas me han dicho esto. Y hace muy poco también conversaba también con otro congresista de otra bancada y me decía que el Congreso está como una tienda, ¿no? Donde hay muchos vendedores. Y la mayoría, digamos, tiende a alinearse, ¿no? A ciertos grupos corporativos para tener estos beneficios, ¿no? Y no tener esa representación que debería ser, que es del pueblo, ¿no? De la gente que trabaja en estas empresas. Así es. El tema es de que estos políticos tradicionales utilizan a los grandes medios de comunicación para desinformar, para, eh, para desinformar a los ciudadanos, ¿no? Lo que dicen lo que hablan, lo que informan los grandes medios de comunicación, hay ciudadanos que lo repiten sin cerciorarse, o sea, sin investigar si es real o mentira. Muchas veces algunos de estos grandes medios de comunicación pues malinforman, lo tergiversan. Por ejemplo, usted cuando va en las avenidas esos paneles grandes, ¿no? Esos paneles grandes, hasta el 2024, los dueños de esos paneles grandes pagaban impuestos. Pero, pero presentaron un proyecto de ley donde exoneraron los impuestos. O sea, diciendo que son microempresas. Un dueño que tenga 5 o 10 paneles gigantes
no es microempresa. Y por cada panel, por cada publicidad que hay en ese panel mensual cobraban algo de 7.000 a 9.000 soles por cada panel. Y ahora no sé cuánto estará, ¿no? Porque el 2021 cuando pregunté así de curiosa, yo dije, ay, mira, pues como estaba postulando, y te dije, mira, yo también quiero publicitarlo ahí, y casi me caigo de espalda porque me dijeron, si era así, estable nomás el comunicado, ¿no? La publicidad era 7.000, y si era eso que que si eran con pantalla LED era 9.000 soles. Así me dijeron, ¿no? Entonces, imagínate, en una avenida, pues no hay dos, tres, hay decenas, ¿no? Y entonces, eso no es microempresa. Pero sin embargo, utilizaron ese discurso y lo exoneraron de impuestos. Ahora ya no hay esos dueños de esos paneles, ya no. Entonces, son proyectos de ley a favor de ellos, ¿no? Uy, pero si es un proyecto de ley de tema laboral, por ejemplo, como incorporando el refrigerio dentro de la jornada laboral, ay, no, uy, se incomodan, entonces, ¿sabes? Terribles. Claro, yo lo veo así como si es que tuvieran, digamos, alguna afectación económica que van a tener a gran magnitud, ¿no? Pero es una obra de productividad. Y yo veo en muchos trabajos en el extranjero, yo cuando he estado en el extranjero, las 8 horas, la hora del almuerzo sí está contado en realidad dentro, ¿no? Dentro de la jornada laboral. Y me pareció un poco extraño también cuando vine acá al Perú y noté eso, ¿no? Son cosas que cambian, ¿no? Dependiendo de la región. Y son países muy, muy liberales, muy capitalistas, no son países que, digamos, tengan una tendencia a izquierda y que tienen ya esa presencia, ¿no? Así es, e incluso en gobiernos de derecha tienen ese beneficio los trabajadores. Por ejemplo, en Alemania el 2022 era un gobierno de derecha, ultraderecha, pero sin embargo los trabajadores de ese país tenían ese beneficio de que su refrigerio sea dentro de su jornada laboral, dentro de las 8 horas. Entonces, bueno, algún día en nuestro país entre algún gobierno que entienda eso, ¿no? Que comprenda que el trabajador es el motor que mueve la economía del país, que el trabajador es un ser humano, que el trabajador existe, que, que el gobierno debe entender de que el trabajador no es un objeto descartable, lo uso y lo voto, porque eso es lo que hacen. Al trabajador, al joven que recién sale de la universidad, que recién sale de su instituto, lo contratan, pero un contrato lesivo, sin beneficios, los pocos beneficios sociales que tenemos acá en nuestro país, a comparación de otros países. Por ejemplo, contrato de locador de servicio, contrato proveedor de servicio, no tiene ni siquiera para que se atienda. Si se accidentó o de repente salió gestando, ese trabajador tiene que sacar plata de donde sea para que se cure. A nuestros profesionales médicos los mandan, que salen de las universidades, buenos médicos los mandan así alejados de la capital, sin protección, sin cuidado, simplemente los mandan nomás y sin ver su seguridad y salud en el trabajo, nada. Y muchos de ellos a veces se accidentan, o a veces lo matan, o a veces lo asesinan, ¿no? Entonces, o a veces abusan de ellas sexualmente también, a veces hay jóvenes, sí, hay denuncias de eso. Entonces, entonces eso debe cambiar, debe cambiar. Por eso es lo que digo, el trabajador no es una persona, es un ser humano, es una persona, ¿no? Y no es un objeto descartable que lo uso, lo contrato, lo tengo un tiempo y de ahí lo voto sin beneficio, sin nada. Y eso tiene que cambiar. Efectivamente, Isabel,
tenemos que tener mejores políticas en el caso, en el tema de los recursos humanos, ¿no? Lo de los trabajadores, que en muchos, como le decía, ¿no? En muchos países hay una gran presencia de estos en los legislativos. Eh, Efectivamente, durante esta etapa de elecciones hemos visto propuestas desde bochornosas hasta propuestas que realmente son necesarias, pero yo veo las encuestas y la verdad siento que las personas que tienen más, digamos, tienen mejor formación en el tema de leyes e incluso ser un poco más empáticos, ¿no? En la política peruana, veo que esos partidos son los últimos y los partidos tradicionales que siempre están participando y que siempre ya son, digamos, parte de la cultura tradicional, ¿no? De la política, siguen en el mismo lugar y yo siento que, digamos, en el Perú se necesita tener un poco más ser un poco más drásticos, ¿no? Digamos, en el tema de no volver a repetir los mismos errores que siempre, ¿no? Ya llevamos décadas, desde la época de Fujimori, ¿no? Que estamos en esas tendencias, ¿no? Así es. Por ejemplo, en los años 90, 95, con la complicidad del gobierno de Fujimori, el señor Belmo generó despidos masivos de trabajadores municipales. No sé si ustedes lo averiguan, creo que todavía está en YouTube de esa época, del 95, donde puso a dedo a la empresa en ese entonces, y era una empresa constructora que construía casas, construía edificios. Yo no sé qué tendría que ver con la limpieza pública, pero lo puso. Con el discurso de que iban a modernizar la limpieza pública, que iban a modernizar todos los tratamientos de los rellenos sanitarios, ¿no? Pero mira, han pasado 30 años, 35 años y nada, lo mismo. Nosotros dijimos, pero en ese entonces seguramente van a traer máquinas barredoras, máquinas especial, ¿no? Donde se va a reciclar y va a generar más trabajo. Pero no, lo mismo se sigue utilizando escobas, lo mismo se sigue utilizando recogedor y lo mismo se sigue cavando un hueco enorme y se entierra ahí la basura. Entonces, no se ha modernizado, no se ha avanzado nada como han hecho en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, en Chile, ahí industrializan el reciclaje, hay industrialización del reciclaje, donde genera ingresos económicos a la propia municipalidad. Y me decía, logré visitar, por ejemplo, en Brasil, el gerente encargado del reciclaje, decía, señora Cortés, para nosotros la basura es oro. Nosotros no podemos enterrar ni una pepita de oro, decía, pues, ¿no? Y entonces me quedé bastante sorprendida a eso porque a ellos la basura lo ven como oro. Obvia, y es obvio porque le genera trabajo, le genera ingresos y en grandes ingresos, ¿sabes? La verdad que me quedé bastante sorprendida. Y acá en Perú no lo hacen, pues. No, ni siquiera copian ese, ese trabajo bueno que realizan, sin ir muy lejos, sin ir al otro lado del mundo, sin ir a Europa. Acá en nuestros vecinos países nomás está, ¿no? Entonces Claro. no les interesa. Claro, evidentemente en el Perú ya tenemos, bueno, yo siento que tenemos un sistema bien,
que el problema ya es estructural, ¿no? Tenemos instituciones que vagan en el espacio, ¿no? En el espacio sideral están vagando definitivamente y vemos regiones en el Perú que están abandonados, ¿no? Hay una ausencia bastante del Estado. Y esto lo vemos también porque hay muchas personas que, como hay una ausencia del Estado en ciertas regiones, han venido al Perú a tener un trabajo, ¿no? A buscar a ganarse la vida en la capital, en este país centralista. Y la mayoría de personas que yo he conocido en el sector de limpieza vienen de provincia. Entonces vienen con esta ilusión de que la municipalidad debería darle el trabajo, ¿no? Pero, sin embargo, hay empresas que tercerizan y si bien esa tercerización se ha visto, o sea, es un país que está tercerizado en el 99% de los servicios, incluyendo seguridad, incluso todos los serenazgos están, en su mayoría yo he visto que están tercerizados, pero camuflados, es decir, eh, hay muchas de los trabajadores de la municipalidad, por ejemplo, que yo conozco de Serenazgo, de un distrito específico, el 80% aproximadamente está en juicio con la municipalidad. Entonces, hay bastantes cambios que se deberían hacer, ¿no? En la política de los trabajadores municipales, pero también trabajadores de grandes empresas, ¿no? Hay muchos abusos, hay personas que sufren muchos abusos y que se encuentran no con una justicia real, sino que una justicia ficticia. Y atrás de estas empresas, evidentemente, hay grandes firmas de abogados digamos, devoran, ¿no? A la persona y es como que te metes a la boca del lobo. Entonces hay un gran miedo también por parte de esto y que haya justicia para esos trabajadores, evidentemente necesitan tener mucho dinero y este no es el caso, ¿no? Por eso necesitamos políticas proteccionistas para las personas que laboran, ¿no? Y ¿qué opinas? ¿Qué impresión tienes, Isabel, sobre estos candidatos que están liderando las encuestas, ¿no? Yo veo que no tienen ningún tipo de propuestas en el caso del factor humano, ¿no? Eh, bueno, es lo mismo de siempre, donde ellos, por ejemplo, invierten una tantísimo dinero en estos meses que he estado visitando diferentes partes del país, incluso zonas alejadas de la capital. Han invertido una cantidad de dinero. Han invertido en paneles grandes, contratación de paneles grandes, instalación de banners grandes. Incluso han ido a algunas provincias donde han ofrecido el oro y el moro, ¿no? Incluso han dado ha regresado los tuppers, por ejemplo, los tuppers con su regalo adentro. Entonces, y eso la verdad es impresionante, aquellos, estos candidatos que están, ¿no? Ahí en las primeras encuestas. Claro, sí, sí, sí. Lo he visto mucho en todos en todo este tiempo que he estado trabajando también para ciertas empresas que le hacen publicidad a muchos candidatos, pero yo veo que no hay ningún tipo de filtro incluso, no hay ningún tipo de control en las regiones alejadas, ¿no?
Yo incluso he visto, no voy a decir partido, pero he visto QRs o yapes que digamos pongan su QR pobladores, ¿no? Que vamos a repartir yapes. Yo no sé cómo se podría controlar estos tipos de campañas porque definitivamente son campañas que tienen un sentido usurero, ¿no? Y sobre los candidatos que están en la primera línea, bueno, vamos a ver si es que de repente, yo creo que sí se va a dar una sorpresa, que va a haber un candidato definitivamente que no sale en las encuestas. Y ya lo hemos visto con el caso de Pedro Castillo, ¿no? En la anterior elección, las encuestadoras ahorita no tienen ningún tipo de legitimidad. Estamos en la era de la digitalización y podemos ver en las redes sociales, ¿no? Cómo se mueve este tema. Pero no hay que olvidarnos también de las regiones, ¿no? De las regiones más alejadas. Tienen un gran número de votantes también. Y digamos que en las regiones, en los pueblos alejados, cuando una pequeña cantidad de personas comienzan a tener un sesgo, digamos, una alineación a algún partido, ya el pueblo entero se comienza a esparcir y ya casi toda la comunidad ya tienen solamente un votante, ¿no? Yo lo he visto porque yo cuando he viajado en provincia también he visto que tan solo basta con una persona que es muy respetada, tenga una preferencia política, ya todo el pueblo entero ya tiene una preferencia política, ¿no? Así es, lo agarran al dirigente. Es como el sindicato que hay dirigentes, ¿no? Al secretario general, secretario de Economía, a los dirigentes lo que lo agarran. Lo mismo sucede en las provincias, en los centros poblados, ¿no? Van, lo buscan a los dirigentes, le dan sus dádivas a los dirigentes y ya. Pero esperamos que en estas elecciones los ciudadanos tengan, pues, tomen conciencia, ¿no? Y sepan elegir, sobre todo que conozcan a sus futuros representantes, a sus futuros senadores. Ahora ya no es solamente una cámara, ahora son dos cámaras, ¿no? Que los conozcan, su trayectoria, en qué trabajó, en qué se desarrolló. Sería muy importante que los ciudadanos peruanos pues tengan esa información. Hasta donde se sabe de la mayoría de los candidatos, sobre todo los tradicionales, sus candidatos están denunciados, tienen denuncias, tienen demandas, ¿no? Incluso están prófugos y no pasa nada. No pasa nada y así como sin nada están postulando y ojalá pues que los peruanos, nuestros hermanos, hermanas peruanas, pues tomen conciencia de eso, ¿no? Que no se repita la misma historia de siempre. Isabel, muchas gracias por haberme acompañado en esta entrevista. Yo te agradecería que en algún momento volvamos a hacer una entrevista, pero presencialmente estoy en un tema del estudio, te lo comenté por interno. Y ya he recibido propuestas por parte de dos canales de televisión y espero que se dé lo más pronto posible. Y me gustaría tenerte en el estudio. Está bien, estimado Alejandro. Cuando gustes, me invitas, fijamos fecha, hora y encantada, no tengo miedo, no me corro. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Un abrazo. Muchas gracias, Isabel. Cuídate, un abrazo. Saludos. Saludos. Muchas gracias, Isabel. Cuídate, un abrazo. Saludos. Saludos. Y si deseas, este 12 de abril me apoyas con tu voto. Claro que sí, Isabel. Marcando el Perú Claro primero que sí, Isabel. y escribiendo el número 6, apoyo a Chabelita. Gracias, Chabelita. Si es que deseas, gracias. Muchas gracias. Gracias, Chabelita. Ya, chao, Éxitos. chao. Cuídate. Muchas gracias. Hemos estado con la congresista Isabel Cortés Chabelita. Ahora, muchachos, recordemos que la otra semana vamos a estar con un futbolista conocido en los medios, ¿no? Estoy ahí conversando con este personaje
Y vamos a ver si es que se da, ¿no? El tema de que está en proceso de solicitud y ya van a resolver el resultado de un programa. Estaba en un programa anterior que se llamaba Nada Oficial con una productora, ¿no? Con Jumbo Network, pero hubo un problema de fuerza mayor en esta productora y han pausado por el momento el podcast, ¿no? Entonces, yo les invito a que vean el canal y nada, solamente estén atentos a las nuevas noticias. Muchas gracias.